Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Pues ya es 8 de marzo y ya comenzó la huelga feminista, Día Internacional de la Mujer, que pues ha sido secuestrada por todo ese movimiento feminista que se ha echado a las calles de manera masiva. Hay que decir que se trata de una huelga. Este término habría que ponerlo en cuestión, puesto que cuando todo prácticamente el IBEX 35, todo el sistema, todas las instituciones del Estado respaldan, apoyan y reman en la misma dirección de un determinado movimiento, pues entonces la palabra huelga yo creo que queda en entredicho. Por la mañana grupos de estudiantes se concentraban en Madrid, en la ciudad universitaria, en la Universidad Complutense. Hemos escuchado algunos de los lemas que coreaban estas feministas: hay que acabar con el patriarcado, muerte al machote, todo tipo de cánticos también contra la conferencia episcopal. Y esto, bueno, pues volvemos a ver el cariz radical del movimiento feminista. El comunicado del manifiesto del 8M, que lo hemos difundido a lo largo de toda esta semana, pues hemos encontrado referencias a acabar con el sistema capitalista, refiriéndose en términos bastante despectivos a todo lo que es la masculinidad, el heteropatriarcado, etcétera, etcétera. No cabe hablar, desde luego, de un movimiento antisistema, porque todo el sistema está apoyando lo que hoy está sucediendo en muchísimas ciudades españolas. Hay que recordar, sin embargo, algunos datos importantes, y es que España es el quinto mejor país del mundo, no de Europa, del mundo, para nacer mujer. Que España está a la cola, por ejemplo, en delitos como violaciones o violencia contra la mujer en el ámbito europeo. Hay que hablar también y desmontar ese mito, ese mantra de la brecha salarial. Lo hemos recordado durante toda la semana. Las feministas pues hablan de la brecha salarial, pero ya hemos visto que esa estimación la hacen en términos absolutos, se coge una media de los sueldos de los hombres y las mujeres y se dejan fuera factores, por ejemplo, como el de la reducción de jornada. Hasta 7 veces más de mujeres solicitan la reducción de jornada en relación a los hombres. No hablan, sin embargo, de otra brecha, la que de verdad existe, que es la de la maternidad, que el Estado no apoya de verdad a la mujer en este tipo de cuestiones, que no hay ayudas a la familia. Pues todo esto queda fuera de esta huelga feminista del 8 de marzo. Tampoco hemos visto, lo hemos echado de menos, sin duda, todo lo que puede ser el papel de la mujer en sociedades, por ejemplo, islámicas. El papel de la mujer condenada a la marginación en el mundo musulmán, en países como Irán, donde se lapida a las mujeres que son adúlteras. Todo eso queda fuera de este Día Internacional de Mujer, secuestrado por el feminismo más radical. Nada de esto lo estamos viendo hoy. Estamos viendo otras cosas mucho más lamentables, por ejemplo, agresiones a alumnas en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Económicas. Trataban de asistir a clase y, sin embargo, pues grupos de radicales no dejaban ejercer el derecho a asistir a clase a estas estudiantes. También tenemos que lamentar que en Palma de Mallorca pues han sufrido un ataque, una agresión, 3 jóvenes, 2 de ellas menores, por cierto, de 13 y 15 años, la tercera de 18 años, han sido agredidas por negarse a portar, a llevar el lazo morado, que es el color, es el distintivo que están utilizando hoy los grupos feministas para reivindicar todo este tipo de cuestiones. Vamos a ver ahora una crónica de nuestra compañera Patricia Tenorio, que ha estado esta mañana en la Ciudad Universitaria de Madrid, en la primera de las manifestaciones que se van a celebrar a lo largo del día. A las 7 de la tarde comienza la más mayoritaria, arranca desde Atocha, irá por todo el Paseo Recoletos y finalizará en la Plaza de España. Estudiantes y trabajadoras en huelga. Este es el lema de una manifestación que ha salido a la 1 de la tarde desde el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid y que va a llegar hasta el rectorado. Poco a poco iban llegando a su cita las estudiantes de la Universidad Complutense con camisetas, pañuelos y pancartas reivindicativas. Futuras biólogas o veterinarias con ganas de hablar. Por reivindicar nuestros derechos, porque vamos a estar aquí si no. Tío, ni los salarios son los mismos. Luego, por ejemplo, yo qué sé, los premios Nobel y todo eso, a la mujer no se la tiene para nada igual. Tenemos que trabajar más o demostrar más que nuestros compañeros de trabajo, solo por el hecho de ser mujeres,
y nos pagan pues menos. Una manifestación que ha recorrido la avenida de la Complutense con cánticos para todos los gustos. ¡Mujer feminista! ¡Mujer antifascista! ¡Vamos a quemar la bombera! ¡Por machista y patriarcal! ¡Había denunciado y la han asesinado! ¡Una borracha! ¡Quiero llegar a casa! Unas estudiantes que denuncian diferencias entre hombres y mujeres en sus futuros trabajos y también en las aulas. No ganamos lo mismo, nos matan a diario, no podemos volver a casa. Yo estudio veterinaria y en mi profesión somos el 70% de mujeres. No tengo ni decanas, no tengo coordinadoras, no tengo jefas de nada. Lo único que tengo son hombres y todo mi entorno son mujeres. ¿En las aulas hay problemas de machismo con profesores, con compañeros? Sí, lo que más se nota es con profesores, las actitudes machistas. Nuestros derechos, que no se pierdan, porque últimamente los partidos políticos quieren quitárnoslos y para ello han luchado nuestras abuelas y nuestras madres durante un montón de años y queremos seguir luchando. No más de un centenar de mujeres que han estado arropadas en todo momento, también por hombres. Y un puesto de comida, todo preparado por hombres. Sí, estamos aquí haciendo la comida para cuando acaben el pasacampus que tengan algo de comer, básicamente. Hasta que en la misma puerta del rectorado han leído un manifiesto con todas sus reivindicaciones. Desde primera hora de la mañana, grupos de feministas cortaban las calles, se echaban a las calles, no solo en la ciudad de Madrid, en toda España. Vamos a escuchar más opiniones de mujeres feministas alegando todos estos motivos para celebrar hoy el Día Internacional de la Mujer. Estos son, por cierto, las de Bici Piquetes. Escuchen. Bueno, pues vamos a recorrer las calles de Madrid en pelotón ciclista de mujeres, bolleras y trans, de personas diversas y nada, pues a un poco hacernos visibles, a cambiar un poco el ritmo de la ciudad en el día de hoy hacia algo que es como nos gustaría que a nosotras que fueran las ciudades, ¿no? Que es pues más horizontales, con espacio para todo el mundo, con ritmos que respeten pues nuestras necesidades vitales, ¿no? Y no esta locura productiva que además a quien más daña pues es entre otras personas a las mujeres, ¿no? Bueno, porque nosotras creemos que el patriarcado y el capitalismo están aliados, ¿no? Y que parte del daño que sufrimos las mujeres es porque el patriarcado se adueña de nuestro trabajo y de nuestros cuerpos para conseguir beneficios económicos, ¿no? Y la huelga de consumo visibiliza eso, que mucho de lo que consumimos pues viene de trabajo explotado de un montón de mujeres, arrasa con recursos naturales y que las consecuencias de esa esquilmación de los recursos recaen muchísimo sobre los cuerpos de las mujeres. Cuanto más vulnerables, peor. Son muchas las consignas que escuchamos en un día como hoy por parte de las feministas. Esta en concreto, decía que el patriarcado y el capitalismo se adueña de los cuerpos de las mujeres. Esta es una de las cosas que están manteniendo. Otra, por cierto, es ese mantra tan repetido del muerte al amor romántico. Habría que recordarles a quienes cantan esto que lo contrario, por ejemplo, al amor romántico son tipos como los de La Manada. Eso es justamente lo contrario al amor romántico, para que lo tengan en cuenta, por cierto. Vamos a ver ahora una encuesta que ha publicado el diario El Mundo acerca del feminismo, acerca del papel de la mujer. La pregunta es la siguiente: ¿cree que es razonable que la ley contra la violencia de género contemple penas mayores para el hombre que para la mujer? Pues la mayoría responde que no es razonable que una ley pues discrimine al hombre en favor de la mujer. El 52,6% responde que no y responde que sí el 34,3%. La siguiente, dentro de los hombres, ahí lo estaban viendo, la siguiente pregunta es si se considera feminista. El 50,8% responde que no y el 43,1% responde que sí. Entre los hombres, el 54,9% pues ha respondido que no, el 37,3% que sí, y entre las mujeres el 48,5% se considera feminista y el 46,8% que no. Es decir, que entre las propias mujeres casi, hay una grandísima división, casi la mitad, unas se consideran feministas, pero la otra mitad no lo considera. La tercera pregunta que plantea esta encuesta del diario El Mundo: ¿considera que la política española es machista? Dicen que sí el 63,5% y dicen que no el 30,5%. Entre los hombres creen que sí, que la política española es machista, el 55,4%, que no el 39,7%, y entre las mujeres el porcentaje se amplía, el 71,2% cree que la política española es machista
y el 21,7% cree que no. Vamos a recuperar ahora unas declaraciones de Manuela Carmena, pronunciadas justamente hace un año, unos días antes del 8 de marzo, de este Día Internacional de la Mujer. Ya calentaba la alcaldesa de Madrid la manifestación feminista de aquel día, diciendo una barbaridad de este tipo, que en el ADN de los hombres está incardinada la violencia. Vamos a recordarlo. Pero es, yo creo, necesario para resolver la violencia el darnos cuenta de que la violencia fundamentalmente está incardinada en, digamos, en lo que es el ADN de la masculinidad, ¿no? Cuando vemos las estadísticas, la mayor parte de actos violentos los cometen los hombres. El gran informe sobre la Organización Mundial de la Salud demuestra que la mayor parte de homicidios los cometen los hombres. Es curioso que Carmena ahora en la política diga barbaridades como estas, diga cosas como estas, porque en el año 2006, cuando la señora Carmena ejercía como juez, enviaba una carta al diario El Mundo, al diario El País, perdón, no solo ella, con otras mujeres de distintos ámbitos laborales, profesionales, no solo del mundo judicial, criticando la ley contra la violencia de género, empleando, por cierto, argumentos que emplea hoy, por ejemplo, el partido Vox, que critica la ley contra la violencia de género porque conculca, porque acaba con el principio de igualdad entre los hombres y las mujeres. Esto es lo que Carmena rubricaba, firmaba y criticaba sobre la ley contra la violencia de género en el año 2006. Un feminismo que también existe. Hay un enfoque feminista que apoya determinados aspectos de la ley contra la violencia de género, de los que nos sentimos absolutamente ajenas. La imagen de víctima nos hace un flaco favor a las mujeres. No existe una naturaleza masculina perversa o dominadora. No necesitamos que el Estado nos trate como si fuéramos débiles. Debemos lograr las cosas por méritos propios. Por eso nos llaman machistas. Manuela Carmena. Ver para creer, ¿verdad? Manuela Carmena criticando la ley contra la violencia de género, año 2006. Pues cómo han cambiado las cosas. También ayer veíamos al señor Iñaki Gabilondo, ahora en 2019, él bastante indignado con que el patriarcado y los hombres se portan fatal con las mujeres. Un señor que ha estado 40 años delante de un micrófono, jamás le escuchamos criticar este tipo de cuestiones. Durante el franquismo ya tenía un micrófono delante. En la cadena COPE, en la cadena SER, el señor Iñaki Gabilondo, pues entonces... digo yo que pensaría que entonces el patriarcado y el machismo pues no deberían de existir, digo yo. El caso es que hoy las feministas que han salido por la mañana a las calles en Madrid han realizado un escrache a la sede de Ciudadanos, también a la de Vox y también a Pablo Casado, líder del Partido Popular, en un acto que tenía en Castellón. Vamos a ver lo que sucedía ante la sede, ante la puerta de la sede de Ciudadanos. Un grupo de feministas tenía un cruce de declaraciones con algunas representantes del partido de Rivera. ¡Nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Nosotras parimos! ¡Somos los botijos para vuestros hijos! ¡Aborto libre, seguro y gratuito! ¿Quiere comprar? No, pero déjame hablar ya que tú me estás increpando a mí. ¿Quién quiere comprar? Yo soy miembro de Ciudadanos, soy la responsable de Mujer de Ciudadanos, me estás increpando, me siento aludida, me siento aludida. ¿Has oído nuestra propuesta? No, se llama Anastasia, pues entonces si no les nada sobre Ciudadanos, pero porque no quiero desvivir aquí a quitarme el manifiesto del 8 de marzo. Sí, no, es terrible. Pues nosotros tampoco compartimos. Pero si no te lo has leído, yo no lo he leído. Entonces ya la televisión sabemos perfectamente lo que decís sobre los que no son vientres de alquiler, que esta cosa es robada. Perdona, son vientres de alquiler, las mujeres porque las mujeres alquilan sus vientres para que las personas ricas, las mujeres ricas, no lo saben. Hace años se robaban niños de los hospitales. Bueno, a Ciudadanos no le va a salvar su feminismo liberal, el documento que publicaba esta semana apoyando la huelga. Es verdad que no suscriben todos los puntos de ese manifiesto radical, pero el hecho de, en fin, calificarse de feministas, aunque sea con el apellido liberal, pues no le ha valido para recibir el escrache de las más radicales. Alba Vila, muy bienvenida. Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Antes de que pasemos a lo que nos vas a traer, que nos vas a explicar ahora, me gustaría que viésemos un acto que tenía lugar esta semana en la iglesia de San Antón, en Madrid, el Padre Ángel, que siempre se apunta a todo lo que sea mainstream, a todo lo que sea sistémico, a todo lo que sea establishment. Ahí está siempre el Padre Ángel, en esta ocasión con una teóloga,
así se define ella, yo no tengo por qué ponerlo en duda, pero desde luego una señora muy feminista, Pepa Torres, hablando de esta manera del machismo que hay en la Iglesia. La Iglesia es uno de los grandes bastiones del patriarcado. La Iglesia es uno de los grandes bastiones del patriarcado. Queremos una Iglesia liberada del machismo. En una sociedad y en una Iglesia en la que en algunos sectores se nos sigue identificando con el pecado y el mal, a la vez que nos violenta y explota, hay que recordar que la Iglesia la sostenemos las mujeres, pero estamos ínfimamente representadas. Bueno, sería conveniente que alguien en el Arzobispado de Madrid pusiera orden, o al menos llamase al orden al Padre Ángel, porque entiendo que la mayoría de los católicos desde luego que no se sienten identificados con este tipo de cuestiones. Alba Vila. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a... porque lo que hemos escuchado durante el día de hoy han sido constantes reivindicaciones feministas, los habituales tópicos a los que nos tiene acostumbrados la izquierda radical, y todo esto se ha financiado públicamente a lo largo de todos estos años en base a subvenciones de los gobiernos. Y la verdad es que las cifras y los datos son sorprendentes. Nos hemos basado en un informe elaborado por el Club de los Viernes y vamos a ir desgranando, si te parece, Javi, los datos. Vamos a ver si podemos poner esas imágenes. Mira, aquí lo vemos. Desde el año 2014 hasta el año 2018, las asociaciones de este tipo, feministas, se han multiplicado por 30. Ahí vemos los datos. En el año 2014 eran 208, mientras que en el 2018 son 6.000. ¿Y cuánto dinero perciben estas asociaciones? Pues un total de, atención, 150 millones de euros. La verdad es que la cifra pequeña, desde luego, no es. Pero vamos a ver cómo se reparte esta cantidad de dinero. Esos 150 millones de euros va entre la Administración General del Estado, comunidades autónomas, otras instituciones y también las diputaciones y ayuntamientos. Comenzamos por la Administración General del Estado, que es esa que estamos viendo ahí, pues conceden unas subvenciones por un total de 32 millones de euros, que se desglosan en 7,5 millones a proyectos, por ejemplo, de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, otros 6 millones a mujeres deportistas, 15.000 euros a mujeres de pesca, 911.000 a entidades de mujeres de ámbito rural y un largo etcétera que nos daría para mucho más tiempo, pero nos vamos a evitar esos minutos. Seguimos con más desgranando esta cifra porque vamos ahora a las comunidades autónomas. Estas tres que hemos señalado aquí suman el total del 80% de ese dinero. Ahí, como vemos, Andalucía es la segunda que más, que está gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, con 27 millones de euros, Castilla-La Mancha 35 y Madrid unos 20,1 millones. Bueno, en Andalucía, Alba, además, hay que señalar que supimos hace unos meses, en esa polémica, por cierto, entre Vox con el Partido Popular y Ciudadanos, a los que les dio esos 12 escaños para gobernar, pero reclamaba el fin de los chiringuitos, puesto que el 97% del dinero que la Junta de Andalucía destinaba a políticas de género llegaba a las asociaciones feministas. Solo el 3% llegaba a los bolsillos de las mujeres maltratadas, que sin duda son quienes deberían recibir todo el respaldo del Estado. Hemos visto que la mayoría de dinero, al final, bueno, pues se destina a mantener este chiringuito, y también por eso es una de las razones que explican la masiva convocatoria hoy en Madrid, en otras ciudades españolas, porque mucha gente vive de esto, hay que decirlo, mucha gente vive de este mantra feminista, desgraciadamente mujeres que sufren, pero que están jugando con el dolor de esas mujeres para acabar en este tipo de asociaciones. 97% del dinero que la Junta de Andalucía destinaba a políticas de género no iba a mujeres maltratadas, sino a mantener estos chiringuitos autonómicos. Efectivamente, sin duda un enorme entramado de asociaciones que financian todo este asunto. Pero si te parece, vamos a seguir viendo más datos, porque además de estos 100 millones hay que sumar también el coste de mantener organismos públicos creados pues, para estos fines, como por ejemplo institutos como el de la Mujer de Igualdad, direcciones, consejerías, agencias de la igualdad o secretarías autonómicas de inclusión. Como vemos, los organismos tampoco se quedan muy cortos. Y ya por último, ¿cuánto dinero perciben para estos fines los cabildos, ayuntamientos y diputaciones? Vamos a ver si podemos ver esa última imagen y esa última cifra. Bueno, total, son un total de 6.650.000 euros. Bueno, qué barbaridad. Este repaso, Alba, muchas gracias por el mismo, pues nos vuelve a demostrar todo el dinero
que se mueve en esta ideología de género. Luego es incorrecto que digan, por ejemplo, que se trata de algo contra el sistema, que hay un sistema patriarcal. Es al contrario, no hay un sistema patriarcal, no hay una justicia patriarcal. En España tenemos la ley contra la violencia de género que conculca, que rompe el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. O sea, hoy hemos visto como el IBEX 35, las grandes empresas, todas las instituciones del Estado, organismos internacionales, todos de la mano para promocionar este feminismo radical. Alba, uno de los mantras más repetidos por estas asociaciones feministas es que los hombres oprimimos a las mujeres, que las empresas, las mujeres, en fin, que valéis menos, que por el mismo puesto de trabajo una mujer cobra menos. ¿Tú sientes eso en tu experiencia profesional? Es que nos han catalogado directamente como víctimas y los datos realmente no muestran eso porque a ellos les interesa quedarse con el dato genérico. Sí que es cierto que si no profundizamos en los datos vemos que hay una diferencia de salarios entre hombres y mujeres, pero si vas a un mismo puesto, hombre y mujer, los datos dicen todo lo contrario. Es más, ayer en el informativo estuvo Diego Sánchez de la Cruz, que todos los jueves hace su pizarra económica y desmontaba los mitos del feminismo, brecha salarial, lo que ellos llaman techo de cristal, techo de hormigón. Bueno, la nomenclatura también es para análisis otro día. Y animo a todos los espectadores que se vean ese vídeo que está colgado en la página de YouTube de esta casa, Intereconomía Tube, y la verdad es que los datos arrojan conclusiones totalmente diferentes a las de estas feministas. Pues Ala, muchísimas gracias. Te vemos a las 8:30, como todos los días, en el informativo. Eso es, no paramos. Hoy hemos conocido también, dentro de esta huelga feminista, que desgraciadamente han agredido a 3 jóvenes, 2 de ellas menores, 13 y 15 años, en Mallorca, la tercera de 18 años. Todo esto lo ha denunciado, por cierto, el partido Vox. Antes de ir con este asunto, vamos a ir con otro también relacionado con la formación de Santiago Abascal. En Barcelona, Ada Colau, el ayuntamiento, pues está alegando unas obras de mantenimiento en el Palau Sant Jordi para que Vox no realice el acto que tenía pensado celebrar el 30 de marzo. Tenemos ya conexión telefónica con Jorge Buxade, que es el portavoz de Vox en Cataluña. Señor Buxade, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, el primer movimiento, la primera reacción de Vox ha sido la de no creer en ningún caso los motivos que está alegando el Ayuntamiento de Barcelona, unas obras por mantenimiento. ¿Han dado algún detalle más en concreto? Es decir, obras por mantenimiento, pero justamente el 30 de marzo, un día en el que ya Vox iba a celebrar ese acto en Barcelona. Pues hombre, no es que haya sido una reacción por nuestra parte a su manifestación, es que estamos absolutamente convencidos que ha sido una absoluta excusa inventada. Mira, yo te puedo informar que este acto, pues desde Vox se está trabajando desde la primera semana de febrero con la empresa municipal que gestiona el Palacio de Sant Jordi y en ningún momento se nos informó de la existencia de estas labores de mantenimiento. Más aún, es que como se hace con cualquier acto y como haría cualquier empresa, lo que se planteó en primer lugar es la disponibilidad de fines de semana en los meses de marzo y abril, que era el planteamiento que teníamos nosotros, y precisamente fue esta empresa municipal la que nos dice que este fin de semana, el del 28, 29 y 30 de marzo, quedaba libre, y por eso se contrató y se reservó el Palacio para ese fin de semana, como consecuencia obviamente de las presiones ideológicas del Partido Socialista y de Podemos, pues se ha producido esta cancelación y esta resolución absolutamente ilegal. Señor Buxade, entiendo que el partido Vox ahora mismo estará barajando otros lugares, otras instalaciones para realizar este acto. Ya se da por cancelado al 100% la posibilidad de realizarlo en el Palau Sant Jordi, entiendo. Bueno, lo que hemos recibido es una comunicación por parte de la empresa de servicios diciendo que no tenían disponibilidad para ese acto, pero más allá de esto es que, fíjese usted, que es que ayer mismo el señor Colboni, representante del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, pues ya anunciaba esa estrategia política que era pedir a la alcaldesa que se nos rechazase ese acto. Es que excusatio non petita, es evidente que ha sido una negación por motivos ideológicos de
de lo que ayer Santiago Abascal decía del Partido Socialista, es el tonto útil del separatismo, pues indiscutiblemente le han querido hacer el trabajo a la Podemita Colau, y esta es la única razón que nosotros ahora mismo podemos admitir como justificación, es decir, la discriminación política a Vox, algo que absolutamente atenta a cualquier principio democrático y a los principios constitucionales. Nosotros ya hemos puesto de manifiesto que el 30 de marzo Vox va a estar en Barcelona, pase lo que pase, que nuestros afiliados, nuestros militantes, nuestros simpatizantes van a poder tener un acto político y público. Ahora, además, vamos a dar un salto, y es que necesariamente el pueblo español, y en este caso los ciudadanos de Barcelona, tienen que dar un salto, porque ya no se trata de un acto de Vox, es que se trata de un acto por la libertad de los españoles. Si ahora prohíben un acto de Vox, mañana podrán prohibir el acto de cualquier asociación o de cualquier organización cívica. Es necesaria ya una rebelión contra esta tiranía de la izquierda y del separatismo que está pues desde años dominando Barcelona. ¿Manejan algún tipo de cifras para esa convocatoria de Barcelona del 30 de marzo? ¿De cifras asistentes? ¿De asistentes? Pues no barajamos. Lo pregunto porque los últimos actos que ha celebrado Vox, yo creo que desde la campaña en las pasadas elecciones andaluzas del mes de diciembre, hemos visto cómo Vox, cuando celebraba un acto en Toledo, en Madrid, en Almería, en Málaga, en Sevilla, hasta en Pamplona, en una plaza sin duda complicada, pues ha llenado siempre el recinto cuando ha convocado un acto. Lo preguntaba por esta cuestión. Claro. Bueno, igual la señora Colau ya tenía algún tipo de información al respecto y por eso pues habría decidido poner esta traba para que Vox no realice su evento en el Palau Sant Jordi. Bueno, pero esto por supuesto. Es decir, nosotros en Barcelona ya hicimos un gran acto, incluso antes del famoso acto de Vista Alegre en Madrid. En junio se hizo un acto político en el Hotel Barceló Sants y con un aforo de 2.000 personas y se quedaron unas 200 o 300 fuera. Nosotros habíamos reservado con esta empresa municipal de servicios del Palau Sant Jordi con un aforo previsto de unas 12.000 personas y estábamos absolutamente convencidos que íbamos a llenar, es decir, íbamos a superar los números de Vista Alegre, ¿no? Obviamente esto al separatismo le ha dado muchísimo miedo ver el Palau pues lleno con 12.000 barceloneses agitando banderas nacionales y reclamando libertad y unidad nacional. Obviamente esta ha sido y no otra la razón de la denegación. Y por eso decimos que desde Vox la convocatoria para el día 30 se va a mantener y ahora veremos qué alternativas tenemos, pero lo que sabemos es que no vamos a dejar huérfanos a nuestros afiliados, a nuestros simpatizantes y repito, ahora mismo ya a cualquier barcelonés de bien que sea amante de la libertad, que sea amante de España y que tenga una firme voluntad de recuperar para los españoles pues su nación porque nos la pretenden robar. Señor Buxade, muchísimas gracias por atender la llamada de la Redacción Abierta de Intereconomía. Buenas tardes. A ustedes, muchas gracias. Seguimos comentando asuntos en relación a la huelga feminista, hoy Día Internacional de la Mujer. El feminismo radical se ha echado a la calle, ha secuestrado esta jornada y lo ha convertido en una jornada totalmente politizada. La extrema izquierda se ha hecho con este movimiento y desde el Gobierno de España, la ministra portavoz Isabel Celaá decía lo siguiente sobre la jornada feminista. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres y así que celebramos juntas y juntos también este día importante para nosotras, importante para lo que significa la igualdad, la lucha por la igualdad que sostenemos conjuntamente, así que espero que ustedes pasen, ustedes, vosotros y vosotras, ustedes, ellos y ellas, un buen día en el avance de los derechos de igualdad. Ayer por la noche en la cadena SER mantenían un interesantísimo debate. Cinco mujeres, representantes de los principales partidos políticos españoles, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Unidos Podemos y Vox. Antes de que veamos lo que sucedía entre Rocío Monasterio e Irene Montero, veamos lo que decía Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, sobre su paso, o mejor dicho, sobre su no paso por el sector privado. Vean.
Pero dese una vuelta por el mundo, dese una vuelta a la realidad. Yo también trabajo en el ámbito privado muchos años, soy funcionaria pública. Mire, la realidad es que tenemos miradas muy diferentes sobre cómo interpretar el mundo. Bueno, decía que había trabajado en el ámbito privado porque ella era funcionaria. O sea, un contrasentido, una más, de la señora Carmen Calvo. Ahora sí que vamos a ver el rifirrafe entre Rocío Monasterio e Irene Montero. La periodista Àngels Barceló les preguntaba que qué van a hacer el 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer, por la mañana, en cuanto se levantasen. Escuchen la respuesta. Rocío Monasterio, ¿qué va a hacer mañana? Bueno, yo mañana me alegraré mucho de que cada mujer haga lo que quiera. Y lo primero que haré, como todos los días, es despertar a los niños y vestirles uno a uno. Y miraré a las 3 niñas y estaré orgullosa de pensar que lo voy a luchar porque ellas crezcan en España y en una España que no considera que son víctimas por el hecho de ser mujeres. Y miraré al chico y pensaré que estoy orgullosa de que voy a luchar por una España en la que por el hecho de ser varón no te nieguen la presunción de inocencia y no te digan que tienes en tu ADN la violencia. Y luego pues iré a una televisión, iré a una obra y seguiré trabajando como todos los días. Era Irene Montero. Yo huelga, dormiré un poquito más de lo que normalmente, aprovechando, y después pues a lo mejor me dedico a leer un rato, a ocuparme de mí misma, que por mis circunstancias ahora me resulta un poco más difícil que antes, y luego pasaré el día con mis amigas, con mis compañeras de partido, iré a la manifestación y pasaré un día de huelga que, por cierto, ya está empezando por las calles, por aquí, por el centro de Madrid. Está bien recordar en días como hoy que en España hay igualdad entre los hombres y las mujeres. Además, esa igualdad no es que lo digamos nosotros, es que está recogida por ley. Una ley aprobada en el año 1980, cuando Adolfo Suárez era presidente del gobierno. Vean. Ley 8/1980 de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores. Artículo 28. Igualdad de remuneración por razón de sexo. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo igual el mismo salario, tanto por salario base como por los complementos salariales, sin discriminación alguna por razón de sexo. Bueno, igualdad salarial, igualdad en el ámbito laboral. Vamos a ver ahora el vídeo que ha divulgado el partido Vox acerca de esta jornada feminista del 8M. Recordemos, ¿quiénes secundan esta huelga? Podemos, Partido Socialista, Ciudadanos, desmarcándose un poco, eso sí, hablando del feminismo liberal, aunque todo esto ya hemos visto que no le ha valido para sufrir el escrache que esta mañana tenía lugar ante la puerta de su sede en Madrid. Este es el vídeo, digo, que ha publicado Vox, el único partido que de verdad se opone a todos estos dogmas del 8 de marzo, aunque el Partido Popular es verdad que no ha asistido a la manifestación de hoy, está fuera de todo este tipo de actos, pero escuchamos esta semana al señor Pablo Casado reconociendo que en España existe una brecha salarial, es decir, asumiendo una de las tesis fundamentales del feminismo más radical. Este es el vídeo. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta va a estar con nosotros nuestro compañero Pepe García Saavedra. Vamos a analizar lo mejor de la semana en el Tribunal Supremo, en ese juicio contra los líderes golpistas, los líderes catalanes que convocaron el referéndum ilegal del 1 de octubre. Las comparecencias, vamos a repasarlas, de algunos testigos, responsables policiales que han contado cosas bastante más interesantes que las que, por ejemplo, escuchamos a Rajoy, a Sáenz de Santamaría o
a Juan Ignacio Zoido, todos ellos, por cierto, eludiendo responsabilidades e incluso negando la existencia de ese referéndum. Rajoy dijo que no se celebró un referéndum el 1 de octubre de 2017 en Cataluña. A la vuelta, no se vayan. En estos tiempos convulsos que vivimos, quizás lo más hermoso es que muchos se dan cuenta que tienen una pertenencia a una sociedad con una identidad propia. Una manera bien bonita de acercarse a esa identidad al alma de los españoles es conocer los textos de las 6 constituciones que nos hemos dado en el siglo XIX y en el siglo XX. Les ofrecemos un precioso álbum con las ediciones de esas constituciones, muy cuidado, y con el texto de interpretación. No dejen pasar la ocasión de adquirir esta edición limitada, que será un gran regalo para usted y para los suyos, con un precio, bueno, pues muy pequeño, 99 euros más los gastos de envío aparte. Los gastos de envío son para la península de 5 euros, incurren en 10 euros aquellos que lo quieran recibir en las Baleares y de 15 euros para los que lo quieran recibir en Canarias, Ceuta o Melilla. Reciben el paquete con las constituciones 48 horas después en el domicilio que ustedes indiquen y tienen que pagarlo pues en efectivo contra reembolso cuando llegue el paquete. ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil, tienen que llamar al teléfono que ahora van a ver en pantalla, 91 616 2464, o bien, si lo desean, hay un correo electrónico que pueden utilizar, que es club@intereconomia.eu. Ahí tienen que dar su nombre, sus apellidos, la dirección completa con el código postal, eso es muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente un móvil. Bueno, y una vez eso está hecho, pues ya pueden casi disponer de ese paquete con las constituciones. Seguimos en la redacción abierta, 6:39 de la tarde. Pepe García Saavedra, muy bienvenido. Buenas tardes. Como siempre, todos los viernes analizando lo mejor de la semana en el Tribunal Supremo, ese juicio que se está celebrando contra los líderes golpistas, los representantes políticos catalanes que convocaron el referéndum ilegal del 1 de octubre. Mucha atención, por ejemplo, a la comparecencia de Pérez de los Cobos, responsable policial del 1 de octubre, dando titulares, reconociendo que hubo violencia, Pepe, en la jornada del 1 de octubre. Vamos a recordar los mejores momentos de Pérez de los Cobos ante el tribunal presidido por Manuel Marchena. Pero también estaba el señor Trapero, que había recibido el mismo auto pocas horas antes y que, a pesar de haber recibido ese mismo auto que le ordenaba impedir el referéndum, se había presentado ahí en esta Junta de Seguridad, se había sentado, por supuesto, en el lado de la Generalitat. Yo creo que podía haber, o sea, tenía una oportunidad de oro para no haber asistido. No solo asistió, sino que hizo unas intervenciones que estaban absolutamente en la línea con el resto de los que estaban sentados en el mismo lado de la mesa que él, que eran los convocantes de esa actividad ilegal que a él se le había ordenado impedir. Y una vez terminada la votación, con la colaboración de los propios organizadores de la actividad ilegal, pues recibir las urnas y las papeletas y anotarlo como un colegio supuestamente cerrado, con lo cual aparentaban ante la autoridad judicial el cumplimiento del auto, mientras que habían permitido la actividad durante todo el día. Bueno, yo creo que es bastante reseñable y revelador. Pero no solo Pérez de los Cobos, también veremos ahora a Enric Millo, el que fue delegado del gobierno en Barcelona. Todo lo que han venido diciendo esta semana estos testigos responsables policiales, porque Rajoy, Sanz de Santamaría, Zoido, todos ellos tratando de pasar... Descargar responsabilidades. Exactamente, pasar la patata caliente a otro, ¿no? Sí, es muy significativo esto que ha dicho Pérez de los Cobos, de hasta qué punto los Mossos de Escuadra no actuaron ese día. Es decir, lo que hacían, según su testimonio, es ir a los sitios con pocas urnas, sitios pequeños, de municipios pequeños que habrían colegios electorales, dejaban votar, hacían una especie de trampa, como apuntando, venga, esto ya está ventilado, nos vamos y ahora dejamos aquí constancia de que hemos cerrado 200 colegios electorales, y luego los que tenían que actuar de verdad, los que al final fueron Policía y Guardia Civil, los que intentaron evitar la votación, cumpliendo así al fin y al cabo con un mandato judicial. Pues entonces, claro,
ves las listas y los Mossos se presentan como que han cerrado 200 y pico colegios y la policía solo 112, pero claro, no es lo mismo cerrar 100 colegios en los que están votando miles de personas que uno que está en un pueblo de Lérida que votan 3. Entonces esto es bastante revelador. Y luego una cosa muy llamativa también que ha revelado es que los Mossos incluso llegaron a ir a los colegios antes de las votaciones a decirles a las personas que estaban allí concentradas: oye, mira, el operativo va a ser así y tenemos orden de, si hay muchísima gente dentro del colegio, de no actuar, con lo cual concentraros ahí dentro, meteros todos para adentro y así no actuaremos. Entonces, claro, eso es muy grave porque lo que está haciendo es revelar el dispositivo policial y al fin y al cabo provocar que sí, finalmente, la gente acabe votando y acabe incumpliendo el mandato del juez. Vamos a ver a Enric Millo, el que fuese delegado del Gobierno. Dediqué mucho esfuerzo a intentar persuadirle de que se olvidara de ese planteamiento, a mi entender, políticamente suicida, ¿no? Porque me dijo: no, yo ya no puedo dar marcha atrás, yo estoy, en fin, estoy comprometido en esto, tengo además las formaciones políticas que me apoyan en el Parlamento, que están pues también ahí. Tal vez no era tan partidario de que esto fuera tan deprisa, pero que en definitiva estaba comprometido con el Gobierno. Yo soy independentista, lo he sido siempre, yo defiendo la independencia, como sabes, y no tengo que demostrarlo, ¿no? Porque siempre lo he sido. Otros, en cambio, aquí en mi Gobierno no lo habían sido nunca y ahora tienen que hacer un esfuerzo muy importante para demostrar que lo son. Los días previos al 1 de octubre no me consta que se cerrara, por tanto se impidiera el uso, tal como decía el auto, de ningún centro. No me consta, creo que no se hizo. Este fue el delegado del Gobierno, Pepe. Sí, el delegado del Gobierno que... A ver, esta semana yo creo que lo que ha pasado es que se han ido confirmando episodios de violencia, según los testimonios de estos testigos. Se han ido confirmando episodios de violencia que ya están apuntalando, dando forma a la versión de la Fiscalía y de la acusación popular de que efectivamente hubo violencia, que es lo que requiere el tipo de penal de la rebelión. Ha dicho una cosa, Millo también ha revelado episodios como que ha creado muchísima risa entre los independentistas, lo del Fairy, es decir, que se dedicaban a la trampa del Fairy, se dedicaban a poner Fairy a las puertas de los colegios electorales para que los policías y los guardias civiles que llegaban ahí no pudieran actuar, resbalaran y luego, según su testimonio, acababan siendo, pues, recibiendo golpes de los manifestantes. Es muy, muy grave lo que pasó esos días allí en Cataluña, ¿eh? Esas imágenes, Pepe, recordamos, ¿no? Ante los colegios electorales, ya sabíamos que había habido chivatazos por parte de los Mossos a los distintos independentistas que se iban turnando en esos colegios electorales. Había una organización, nada fue fruto de la casualidad, no fue nada espontáneo, sino todo lo contrario, lo que acaeció el 1 de octubre en toda Cataluña, en los distintos colegios electorales. Vamos a ver ahora a Ángel Gozalo, teniente general de la Guardia Civil. Los comités de defensa pública habían hecho determinadas acciones, entre comillas, formativas, para ver cómo se hacía efectiva esta resistencia, esta oposición a la entrada de las fuerzas de seguridad. Entonces, unas cosas y otras pues ya dibujaban que habría mucha gente, lo que no teníamos era el grado de mesura de la intensidad de la oposición o violencia, que podía ser verbal, podía ser más o menos testimonial o podía ser lo que luego fue una concatenación de hechos que al final, por los tiempos de demanda de recursos a Mossos y los tiempos de respuesta y los tiempos de no acción, pues también al cabo de esa larga jornada, de muchas horas, pues también sumó otra sombra de duda en la respuesta, si era adecuada o oportuna de Mossos, en atención a lo que esos días se estaba viendo que eran días de preludio y de llegada al día 1. Montserrat del Toro, la secretaria judicial que tuvo que escapar, tuvo que salir por la azotea de la Consejería de Economía el 20 de septiembre cuando estaba siendo asediada por los radicales independentistas, por los CDR, también algunos líderes políticos, los Jordis, los líderes de Òmnium y de la ANC, estaban allí asediando
la Consejería de Economía el 20 de septiembre. Compareció ayer ante el Tribunal Supremo. Montserrat del Toro pidió, por cierto, no aparecer en la televisión, que su cara fuera pixelada, que no quería aparecer. Bueno, TV3 se saltó esto porque difundió la imagen de esta secretaria judicial. A ver si podemos ver el vídeo sobre Montserrat del Toro, la que fue secretaria judicial el 20 de septiembre en esa Consejería de Economía. Que la vida te sea un infierno o esperamos de todo corazón que te rajen de arriba a abajo tocina nazi mal follada. Son algunas de las amenazas que ha recibido una testigo protegida en el juicio tras declarar sobre la violencia vivida el día del asalto a la Consellería de Economía, que ella misma era la encargada de registrar. Oíamos cánticos, pero eran los cánticos de la gente, y eso siempre por la mañana. Luego las canciones desaparecieron y lo único que se oía eran los ruidos, gritos. Asegura que tuvo miedo y que quedó atrapada en el interior debido al bloqueo de las puertas por los independentistas radicales y que solo se le ocurrió salir por arriba. ¿Por qué motivo se planteó pedir un helicóptero? Que yo era un tumulto de gente y entonces era absolutamente imposible salir por la calle, no se podía transitar por la calle. El separatismo vuelve a señalar a todos los que no comulgan con su ideología. Nombre, apellidos y hasta DNI acompañados de fotografías de la testigo se han difundido sin control por las redes sociales. La Fiscalía ya investiga este acoso independentista por delitos de obstrucción a la justicia, revelación de secretos e injurias a funcionario público. Y es que en el independentismo, cuando no lo hacen las redes sociales, ya se encarga la televisión pública catalana. TV3 ha emitido la imagen de un testigo que pidió que se preservase su intimidad al declarar en el juicio. La víctima, Xavier Muro, letrado del Parlamento, decía que quería seguir tomándose un café en el bar de toda la vida sin que le reconociesen, pero ya no podrá disfrutar de ese privilegio gracias a TV3. Pues ahí está, efectivamente. Además de todo esto, el juzgado número 13 de Barcelona, el que está investigando todo lo que aconteció el 1 de octubre, Pepe, trae novedades y muy importantes. Es que todo el foco puesto en el Tribunal Supremo, que es muy importante porque se está juzgando a toda esta gente, pero yo sinceramente creo que el juzgado 13 también merece muchísima atención porque allí se está efectivamente investigando el 1 de octubre. Y esta semana se han ido publicando en diferentes agencias autos e informes de la Guardia Civil al juez en el que detalla claramente que efectivamente se puso en marcha un proceso golpista. Ya no es solo que si declaración unilateral de independencia, que si tiene validez o no tiene validez. Es que, por ejemplo, esta semana hemos sabido que había una empresa alemana que, según la Guardia Civil, podría haber estado ayudando a la Generalitat catalana de Puigdemont a crear sistemas para una futura hacienda catalana. Hemos sabido también que se estaban preparando DNIs para esa República Catalana. Hemos sabido también que había un plan de choque en el momento en el que se produjera la secesión para garantizar las pensiones a los ciudadanos que se iba a sacar de las empresas, de las mayores empresas catalanas. Se iba a hacer un plan de choque y con eso garantizar las pensiones. O sea, se han sabido tantísimas cosas que apuntaran a esas estructuras de Estado paralelas que se estaban creando, que al final lo que ponen de manifiesto es eso, que sí, efectivamente ha habido un proceso golpista en Cataluña. Pepe García Saavedra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir a la publicidad. A la vuelta está con nosotros nuestra compañera Patricia Tenorio, que ya está al pie de la manifestación feminista que arranca a las 7 de la tarde desde Atocha y que finalizará en la Plaza de España. No se lo pierdan. Seguimos en la reacción abierta. Javier Villamor se incorpora. Muy bienvenido. Muy buenas tardes. Analizaremos todo lo que está dando de sí en esta huelga feminista, pero nos vamos a ir hasta la propia manifestación. Nuestra compañera Patricia Tenorio está al pie de la misma. Patricia, muy buenas tardes. ¿Cómo está transcurriendo la manifestación que arranca desde Atocha? Muy buenas tardes, Javier. Pues estamos en la plaza madrileña de Neptuno. En estos momentos sale la cabecera que salía desde la plaza de Atocha a las 7 de la tarde, pero es tan grande que llega hasta la misma plaza de Neptuno. Estamos escuchando muchos cánticos, vamos a escuchar también muchos discursos, porque piden muchas cosas, entre otras
existe entre hombres y mujeres. También que se reconozca el valor del trabajo doméstico, que haya una educación laica. No sé si podéis ver detrás de nosotros esa cabecera de la manifestación. Si podemos bajar un poco, a mi compañero Martín le digo, a ver si nos acercamos un poco más hacia la manifestación. Podéis ver el ambiente, que hay bastante festivo, hay gente de todas las edades, hay madres con hijos, hay señoras mayores con sus hijos también, hay música, muchísimos medios de comunicación y también muchísima seguridad, hay muchísima policía. Y pues bueno, no sé si podéis escuchar ese ambiente que se está viviendo aquí. Están las calles de Madrid teñidas por completo de morado. El Paseo de la Castellana está repleto de mujeres, no solo de mujeres, también de muchos hombres que han querido seguir esta manifestación feminista en este Día de la Mujer. Javier. Pues sí, por ejemplo, lo que escuchábamos hace tan solo unos segundos antes de entrar era más bolas chinas y menos rosarios. Acabamos de llegar ahora mismo al punto de Neptuno, donde está esta manifestación, pero al parecer los cánticos van a ir por esa línea, pero hay de todo tipo, no solo son cánticos feministas extremos, porque como digo, hay gente de todas las edades y de todos los colores. Novedad, nos pides paso y volvemos a establecer la conexión. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos en la reacción abierta. Javier Villamor, hemos visto que la jornada, bueno, no ha sido pacífica, hemos visto algunos incidentes, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Económicas, alumnas eran agredidas porque querían asistir a clase, ejercer su derecho a poder ir a clase. Pues algunos grupos radicales, mujeres, por cierto, feministas, pues impedían que accediesen al aula. También hemos visto como 3 mujeres de 13, 15 y 18 años, 2 menores en Mallorca, también eran agredidas por negarse a portar el lazo morado, que es el distintivo que están empleando hoy el movimiento feminista. David, o sea, la estrella de David para algunos, ¿no? ¿La estrella de David? Que parece que quieren ponerte, marcarte para que se te defina de una manera. Bueno, vemos desde el año pasado también, vemos que este feminismo poco o nada prácticamente tiene que ver con el feminismo real. Es un totalitarismo ideológico absorbido por la izquierda como arma política, de hecho para sacar rédito político en este caso en las elecciones. Y es que, bueno, lo comentaba ahora la compañera, los gritos y las reclamaciones que hacen, si alguno de nuestros telespectadores ha sido capaz de leer el manifiesto de 30 páginas infumables de esta huelga feminista, pues verá que prácticamente son los grandes pilares de la izquierda de toda la vida, ¿no? Laicismo, en este caso ya con la nueva izquierda, antirracismo, inmigración masiva, contra el patriarcado, contra el capitalismo. Es decir, es un popurrí de pretensiones prácticamente políticas, nada de derechos civiles. Entonces, bueno, pues hace bien muchas mujeres en no creer a esta huelga, porque al fin y al cabo poco tiene que hacer para la mujer, poco la ayuda, ¿no? La verdadera mujer ahora mismo pues estaría trabajando, llevando a cabo lo que tiene que hacer, la verdadera igualdad, como cualquier otro ciudadano de a pie, y no en cambio estar aquí, porque bueno, la gran mayoría además podemos ver que son, pues, a grosso modo, hijas de papá, ¿no? Javier, esta semana comprobamos con estupefacción cómo un instituto de la provincia de Huelva prohibía que los alumnos varones salieran al recreo para quedarse en el aula meditando acerca de lo malos que los hombres hemos sido durante toda la historia con las mujeres. La indignación fue, por supuesto, total en prácticamente todos los medios de comunicación. Nadie entendía cómo se podía castigar a los niños, cómo se podía hacer a los niños responsables, por ejemplo, de que un miserable pues pega a su mujer, de que un violador viola a una mujer. De todo este tipo de cuestiones ya se va introduciendo, se las van metiendo en la cabeza a los más pequeños para, yo creo que llegar al objetivo final de hacerlos culpables por el mero hecho de ser varones. Vamos a recordar cuáles eran los puntos de la circular que este Instituto de Huelva remitía a los padres de estos alumnos. Tras dar el marcapáginas a las alumnas, a los chicos no, las chicas podrán iniciar su recreo,
Previamente, el profesorado deberá haber comentado, mientras se parte las marcapáginas, que este hecho de que las chicas puedan salir al patio y los chicos no, se hace para que los chicos y chicas comprendan lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia, donde simplemente por el sexo se le ha prohibido hacer determinadas tareas, algo totalmente injusto, pero que sucedía y sigue sucediendo en determinados países. Hay que decir que dio marcha atrás, no del todo, no como nos hubiera gustado, que es levantando este absurdo castigo a los niños. El Instituto de Huelva finalmente 5 minutos es lo que ha tenido a los alumnos varones en clase para meditar acerca de lo malo que hemos sido los hombres durante toda la historia con las mujeres. Vemos de nuevo el supremacismo, que al fin y al cabo esto es un supremacismo y un colectivismo otra vez propio de la izquierda. Es decir, intentan culpabilizar a la mitad de la sociedad de algo que, aunque se haga, porque es cierto que pasa, pero de una forma individual y posiblemente sin ninguna causa debida al sexo, como pretenden muchas de estas feministas, se impone a inocentes, ¿no? Es decir, ¿qué culpa tienen los niños? Además, aquí vemos nuevamente que este tipo de ideologías, este tipo de leyes, lo que están haciendo al fin y al cabo no es solo afectar al hombre, que ya de por sí es un ciudadano de segunda clase, que ha perdido todo derecho, toda presunción de inocencia, sino que además afecta a terceras personas, que son los niños. Ya me dirás tú, o cualquiera de los que nos están viendo, qué pintan los niños en esto, ¿no? Y hace poco, además, se aprobó una ley por la cual no es lo mismo un huérfano si es asesinado la madre por el padre, que si es asesinado el padre por la madre. En el caso de que el padre mate a la madre, el niño cobraría una pensión de hasta 600 euros, en el caso de que fuera al revés, no cobraría ninguna. Entonces, bueno, pues víctimas de primera y de segunda, ciudadanos de primera y de segunda. Que a mí me digan que esto es igualdad, pues sinceramente no me lo creo, porque la igualdad sería luchar contra precisamente con que se trata igual al hombre que a la mujer judicialmente, que es lo que marca la ley normal, que no es lo que marca la ley de violencia de género. Bueno, en España tenemos una ley, la ley contra la violencia de género, que es una ley injusta, que es una ley que acaba con el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. El juez te va a juzgar en función de tu sexo, no en función de los hechos objetivos. Si eres hombre y si eres mujer, la pena es distinta. Esto parece no solo no importarles a toda la progresía, a todo el feminismo, sino que lo aplauden a rabiar. El único partido que se opone ahora a esta ley, el único partido que quiere derogar esta ley, que realmente es injustísima, cualquier persona que tenga tiempo en casa y se ponga a leer punto por punto el contenido de esta ley, realmente se va a dar cuenta de que no es nada democrática y de que no es justa, de que el hombre queda eliminado en su derecho a la presunción de inocencia. Vamos a ver ahora el caso, por cierto, Javier, de un padre en Sevilla que durante 5 años, recibió distintas denuncias que luego se demostraron que eran falsas por parte de su mujer, de maltrato, de violación. Después de demostrar que estas denuncias fueron falsas, la mujer le denunció nuevamente, supuestamente por abusar de sus hijos. Ahora un juzgado, pues al fin le ha absuelto de todo delito. Nuestro compañero Kake Minuesa ha estado con él. Vamos a verlo. Tanto el niño como la niña, ellos estuvieron en un grupo de psicólogos del juzgado que se llama Leica. La niña fue sentarse en la silla, la primera, que mi hija nunca había estado allí, sentarse y le dijo a la psicóloga, sin conocerla, mi papá me toca el tete y mi madre me va a comprar una muñeca como esa. Tenían unos juguetes que en descanso, después de entrevista, tenían varios juguetes. Y eso le dijo la niña a la psicóloga. Y le dijo a la psicóloga, y mira, yo no me estoy enterando de nada, yo tengo un lío. Pues yo tampoco me entero de nada, le dijo la niña. Le dijo a la psicóloga, ¿a ti alguien te ha dicho que diga esto? Y le contestó la niña, sí, mi mamá. Dice, ¿qué te ha dicho tu mamá? Que me va a llevar a la feria. Y esa entrevista era la misma semana de la Feria de Sevilla. Y ahí se descubre que es todo un montaje. Exactamente. José Antonio, contigo le ponemos cara a las denuncias falsas porque tú has sido absuelto de toda culpa. ¿De qué te absuelven? De presuntos abusos sexuales a mis hijos y maltrato a mis 2 hijos menores. Una denuncia que puso mi exmujer. Una denuncia que fue archivada, pero volvió a denunciar hasta 3 veces. Puso denuncia de abusos sexuales. Tú legalmente no tienes la prohibición de ver a tus hijos. No. A mí nunca se me ha puesto una
un orden de alejamiento a mis hijos. ¿Y cuánto tiempo hace que no ves a tus hijos? Casi 5 años. Pero esto, ¿cómo puede ser? Un padre sin ver a sus hijos 5 años. ¿Por qué no ves a tus hijos? Porque yo sí he hecho un intento de acercarme a mis hijos. Ella me ha montado unos números espectaculares. Espectaculares, que hay vídeos, hay imágenes. ¡Deja de seguirnos! ¡Pero tú estás! ¡Deja de seguirnos! ¡Déjanos tranquila, Pedrosta! ¡Pedrosta! Está loca. ¡Deja de seguirnos! ¡El niño está con epilepsia que se va a morir! ¡Te acerques! ¡Ni te acerques! ¿Pero yo por qué? ¡Ni te acerques! ¿Te enteras? ¡Ni te acerques a nosotros! Si os creéis que voy a conseguir algo por encima de mi cadáver. ¡No te acerques a mis hijos! ¡No le hagas daño a mis hijos! ¡No le hagas daño a mis hijos! ¡Por encima de mi cadáver! ¡Hija de puta! ¿Qué tienes que te llevar a los niños? ¿Yo? ¡Por encima de mi cadáver! ¡Ahora vaya a llevar! ¡Ahora yo me llevo a la policía! ¿Tú vas a acercar a mis hijos? ¡Ahora yo me llevo a la policía! ¡Perra! Pero no hay nada que se pueda hacer en ese caso. Nada, no me acerco para evitarle sufrimiento a mis hijos. Pero ¿cómo te pueden condenar a no ver a tus hijos 5 años de tu vida? Por culpa de las leyes que tenemos injustamente en este país. Que tenemos una ley injusta que al hombre nos discrimina totalmente. El hombre estamos, desde el minuto 1, somos culpables. Tenemos que demostrar nuestra inocencia. ¿Y esto quién te lo devuelve, José Antonio? ¿Esto? Garantía. Los 5 años perdidos. Son 5 años que son mitad de la infancia de mis hijos. Sí, yo, mis hijos desde el primer día, yo siempre no me he olvidado nunca de ellos. Yo tengo sus cuartos preparados, sus cumpleaños he hecho sus regalos, que los tengo guardados, sus santos, navidades, reyes. Yo nunca me he olvidado de mis hijos porque para mí es fallarle a mis hijos. A veces entro en su cuarto, pero claro, cada vez que entro en su cuarto se me viene el mundo encima. Me parte el alma. Se te parte el alma, ¿no? Porque verles crecer sin estar... Un padre no puede ver crecer a sus hijos por WhatsApp, ¿verdad? Esto es un infierno, macho. Y no se acaba, y no se acaba. Y no se acaba. Y le da igual. Somos muchas más que cuatro. Víctima de la ley contra la violencia de género. Vamos a volver hasta la plaza de Neptuno. Está nuestra compañera Patricia Tenorio. Patricia, nos cuentan novedades. Tema patriarcal. Hola Javier, hemos tardado poco en pedirte paso y es que ya ha empezado esta manifestación, nos encontramos en esta cabeza de manifestación. Podéis escuchar estos cánticos y podemos enseñar cómo es la cabecera de esta manifestación. Aquí lo veis, están preparando cánticos. Mi forma de follar no se arrodilla ante el sistema patriarcal. Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar no se arrodilla ante el sistema patriarcal. Javier, no sé si habéis podido escuchar esos cánticos que están realizando, pero esta es la cabeza de manifestación que va a llegar hasta Plaza de España, cuando en estos momentos estamos a punto de llegar a la Plaza de Cibeles. He escuchado perfectamente esos gritos, esos cánticos ordinarios. Yo no sé cómo pretenden representar a todas las mujeres con este tipo de consignas. Patricia Tenorio, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, Javier, estamos viendo ya a lo largo de toda la jornada este tipo de consignas, estos gritos. Ustedes lo han escuchado perfectamente igual que nosotros, no se arrodilla ante el sistema patriarcal. Yo no sé de verdad cómo van a tratar de convencer a todas las mujeres de que ellas son la liberación, de que con ellas van a ver la luz, pero parece todo lo contrario, parece que es un movimiento no solamente radical, sino bastante excluyente. Sí, excluyente, ordinario y sobre todo un alto componente sexual, porque parece que toda la liberación de la mujer o del mundo pasa por la liberación sexual. Entonces hay que, bueno, pues más bolas chinas, hay que practicar la sodomía, hay que sexualizar a los niños para llegar a la plena igualdad. Y entonces yo creo que están tergiversando una lucha que me parece
que puede ser muy lógica, como pasó antaño, ¿no? Y yo aquí quiero recordar a Mercedes Formica, que hace 60 años consiguió lo que no había conseguido ninguna mujer hasta ahora, que era igualar al hombre y a la mujer en el Código Civil español, que eso pasó durante el franquismo. De hecho, hace 4 años Podemos eliminó el último busto que quedaba en honor a esta mujer. ¿Por qué? Porque era falangista. Es decir, aquí parece que solo cuentan las mujeres cuando son de izquierda, cuando eres de la manada suya, pero como seas mujer del otro bando, como por ejemplo ha pasado muchas veces con Inés Arrimada, etcétera, etcétera, ahora está pasando con Rocío Monasterio, pues entonces eso no hay que tratarlo igual, ¿no? Además, se ve claramente que son postulados de izquierda, porque ya lo marcaba Engels cuando decía que el verdadero sistema de opresión de la mujer era el sistema patriarcal instalado por el matrimonio, por el hecho de tener hijos, etcétera, etcétera. Es decir, que es que esto viene de la izquierda de toda la vida, izquierda fracasada, que se ha visto que ha fracasado durante todo el siglo XX. La lucha de clases. La lucha de clases, había que encontrar un nuevo objeto revolucionario y se empezó a encontrar fuera la mujer, el indígena, el homosexual. Entonces, estos son una multitud de frentes abiertos contra el sistema que son utilizados simplemente para intentar destruir lo que no han podido destruir antes. Esto a la mujer le importa un pimiento, como hemos visto. Si a Podemos le interesara a la mujer, hubiera mantenido el busto de Mercedes Formica y de otras tantas. Bueno, si a la feminista les importase la mujer, también, por ejemplo, veríamos que dentro del manifiesto del 8 de marzo se recogerían, por ejemplo, lo que sucede a las mujeres en países islámicos, por ejemplo en Irán, donde muchas son lapidadas por adúlteras, donde los homosexuales son colgados, ejecutados por el hecho de ser homosexuales, y todo este tipo de cuestiones no las vemos, por ejemplo, en este manifiesto del 8M, el feminismo. Todo lo que suceda en otro tipo de sociedades, pues parece que no importa. Obviamente, claro que saben lo que sucede fuera, pero como se trata de la sociedad islámica, de la sociedad musulmana, pues ellos entienden que como son extranjeros en suelo europeo, son aliados para esa batalla, esa guerra. Yo no la llamaría contra el sistema, Javier, sino contra lo que ha supuesto la civilización cristiana, ¿no? Europea. Sí, por supuesto. Porque ya el sistema son ellos. No hay más que ver hoy que todas las grandes empresas del IBEX 35, Ana Patricia Botín del Santander, todas las grandes instituciones del Estado. Hasta la reina. Eso merece capítulo aparte. Que es reina simplemente porque se ha casado con un hombre, ¿no? Correcto. No por otra cosa. Bueno, si fuese feminista de verdad, Javier, bueno, tendría que luchar para que la infanta Elena fuese la reina de España, ¿no? Es la primogénita de la Casa Real. Completas incongruencias y además que, bueno, pues dicen, no, es que ayer vi el debate que tenía esta mañana, era esta mañana Rocío Monasterio con Vescanza y todo esto, y decían, no, claro, es que usted está manejando, le decían a Rocío, usted está manejando datos falsos, y bueno, pues vamos a los datos verdaderos. España es posiblemente, si no el mejor país del mundo para ser mujer. Sin duda. El cuarto país con más mujeres científicas. El quinto para nacer mujer, el segundo de Europa con menor violencia doméstica después de Polonia, que casualidad que sea de religión católica. De los mejores sitios con mejor calidad de vida para ser madre, para poder tener un desarrollo de una vida igualitaria, donde hay más estudiantes universitarias, donde hay más mujeres en los trabajos sociales o de la salud. Es decir, que todo esto pues es simplemente una huelga política, porque además, claro, van contra Casado, van contra Rivera, van contra Abascal, no van contra Podemos, no van contra el líder supremo Pablo Iglesias, después de que dijera que azotaría a Mario Montero. Entonces, bueno, pues ¿dónde está eso, no? También, ¿dónde está el Islam? ¿Dónde está la verdadera lucha por las mujeres fuera de esto? Es decir, lo que te he comentado antes, son niñas de papá que no han trabajado prácticamente en su vida, muchísimas son estudiantes, ya me dirás qué huelga va a hacer una estudiante. Y bueno, pues a ver cómo se desarrolla. El problema es que esto, bueno, pues es excluyente, o estás conmigo o estás contra mí. He visto hace poco una noticia de Público en la que una columna de opinión decía, si no eres feminista, eres machista. Es decir, ¿a qué estamos jugando? Esto desde luego no tiene ninguna seriedad. Aparte que ellos, lógicamente, venden el feminismo como la lucha por la igualdad y el machismo sería algo peyorativo. No hay asociaciones machistas, sí hay asociaciones feministas subvencionadas, por cierto, generosamente por parte del Estado. En Andalucía veíamos como el 97% del dinero que se traslada, que se destina a la ideología de género, pues es para las asociaciones feministas. Solo el 3% de ese dinero llegaba a las mujeres maltratadas. Son el sistema, de eso no cabe la menor duda, pero ya sabemos también, Javier, que el feminismo hoy en día no tiene por objetivo la lucha por la igualdad. Lo he puesto antes, en España tenemos una ley del año 1980 que garantiza la igualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres, que cualquier discriminación será castigada.
no luchan por la igualdad real. Están buscando cuotas, están buscando presupuesto. Famosas cuotas. Y están buscando señalar a los hombres que por el mero hecho de serlo, pues ya son culpables. Lo de la brecha salarial se desmonta muy fácilmente. La mayoría de mujeres escogen trabajos relacionados con, con lo social, es decir, con el trato humano, etcétera, que por norma general, como periodismo, por ejemplo, está peor pagado que materias como la arquitectura, las técnicas, etcétera, etcétera, que conllevan pues, un trabajo mucho más arduo en muchos aspectos, por lo tanto están más pagados. También, por ejemplo, muchas de ellas eligen trabajar menos horas, tener una reducción de jornada, bien cuando sean madres, etcétera, etcétera. Pero claro, fíjate que aquí son muy listas, que no lo asocian precisamente a la maternidad, porque estas no hablan de ayudas a la maternidad. Esa para mí es la única brecha de verdad que existe, la de la maternidad. Si de verdad fuéramos feministas, ¿ayudaríamos a que una mujer pudiera ser madre en todo tipo de condiciones? No. Como aquí ser madre es estar oprimida por el sistema, porque claro, vas a parir un hombre que es un machirulo, pues claro, mejor que lo abortes. El aborto es otro tema, ¿no? Pero tú decías ahora lo del dinero que llega. Es decir, en la misma ley de violencia de género hay un punto en el que dice que el Estado favorecerá el asociacionismo feminista. Es decir, esto no es una revolución de verdad, que la revolución siempre viene de la masa hacia arriba. Esto es una revolución desde arriba que va hacia abajo, como tú comentabas ahora. El sistema, las empresas, los medios de comunicación, todo... no hace falta ver todos los perfiles de las instituciones públicas gobernadas por el PSOE en este momento llevaban en su foto de Twitter todas el mismo hashtag 8M, ¿no? Es decir, utilizando las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de una determinada ideología política, del feminismo. Lo que te he comentado, ya están haciendo campaña. Si eres mujer y o te consideras feminista, tienes que votar a este o a este o a este. Estas elecciones generales, estamos en pre-campaña, la campaña oficial comienza el viernes de Dolores. Las elecciones generales son el 28 de abril, pero ¿crees que la izquierda las va a plantear en términos de machismo-feminismo? Por supuesto, ya están diciendo las derechas, por lo tanto van a decir los machistas, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Esto así funciona siempre la izquierda. Es que la izquierda vive de la polarización de la sociedad. Blancos contra negros, heterosexuales contra homosexuales, ricos contra pobres, izquierdas contra derecha, inmigrante contra nacional. Viven de ello. Si no, es que si no hubiera estos problemas sociales generalmente, ficticiamente, de norma general, ficticiamente planteados por la izquierda, posiblemente la izquierda estaría desaparecida. La corriente feminista, lo volvemos a repetir, es parte del sistema, está en el mismo centro. Todos estos movimientos, la coordinadora feminista, todo tipo de asociaciones, son la vanguardia del sistema y uno de los periodistas sistémicos más importantes de este país es el señor Iñaki Gabilondo. Lleva yo creo que más de 40 años delante de un micrófono. Ahora, qué casualidad, dice que él también se considera feminazi y que el hombre pues oprime a la mujer, que hay un sistema heteropatriarcal. El señor Gabilondo, digo, que ha estado delante de un micrófono de los años 70, en pleno franquismo, en la cadena COPE y la cadena SER, entonces jamás le escuchamos hablar del machismo y del heteropatriarcado. Debe ser que entonces no lo había. Vamos a escuchar a Gabilondo. Es decir, las mujeres son la mayoría. Que en una democracia la mayoría tenga que luchar para obtener los mismos derechos que tiene la minoría ya revela una anomalía funcional bastante seria, que una democracia tiene la obligación de corregir. Y nada me parece más ridículo que acusar de supremacista a quien intenta luchar contra esa supremacía de la minoría. Sin más elucubraciones, por el simple peso de la lógica democrática, todos deberíamos sentirnos muy vinculados con una jornada como la de mañana, porque hay muchos asuntos pendientes, porque se están incumpliendo muchas de las cosas y de los compromisos adquiridos en la Ley de Igualdad, porque soplan vientos de reflujo en temas de mucha importancia, como el tema del aborto, por ejemplo, y porque todos habitamos en la misma sociedad y todos la deseamos más justa. Recordemos la advertencia de Tácito: quienes luchan por separado son vencidos juntos. Y escurrir el bulto por la radicalidad de las propuestas de algunos colectivos más o menos extremos, pues es una excusa, porque no hace falta militar en nada muy concreto para participar en una acción, en un movimiento de una enorme trascendencia histórica y de una profundidad absoluta. Y en el caso de los hombres, pues verlo también con hostilidad, y no digo ya nada, ridiculizarlo, es sencillamente revelar miedo y revelar el temor a perder posiciones en tiempos de cambio muy profundo. Y si vincularnos a este Día de la Mujer y a estas iniciativas y a este movimiento se nos implica en el lote así señalado como feminazis, pues ¿qué le vamos a hacer? Que así sea. Yo también soy feminazi.
fíjate, tremendo. El totalitarismo que incluye, o sea, que está dentro de estas palabras vestidas de democracia. Dice, como la mayoría son mujeres, por lo tanto la mayoría son feministas, el hombre tiene que sentirse obligatoriamente como dicta la mujer. Es decir, no es contar balance de fuerzas, es decir, es que nuevamente la izquierda se meten hasta en la cama. Tienes que pensar así, tienes que sentirte así, si no eres enemigo de la sociedad. Gabilondo, cuando este hombre era periodista o era estrella mediática, yo no sé por qué no ha cedido su micrófono a una mujer. Podría haberlo hecho, ¿no? Para luchar por la igualdad. Aquí cuando hay dinero de por medio todo el mundo se vuelve Esta feminista. mañana, Javier, cuando comenzaba la huelga, en un puente de Madrid, en la Castellana, veíamos una pancarta que rezaba lo siguiente: no es violencia de género, es violencia doméstica. A ver si podemos ver esas imágenes. Ahí están. No sé yo quién habrá sido el autor de esta pancarta. Javier, ¿tienes alguna idea, alguna pista? Esto es la asociación Hazte Oír. Esto es el puente de Juan Bravo en la Castellana, ¿no? Con la campaña Stop Feminazis, no es ideología de género, es violencia doméstica. Empezó la semana pasada, en Madrid de hecho, y ha estado en Barcelona, Valencia y Sevilla, donde por cierto pues nuevamente se le ha vuelto a atacar y se le ha intentado, bueno, su bus fue atacado por radicales de Arran en Barcelona, fue completamente destrozado los laterales. En Valencia vamos a ver ahora imágenes del autobús de Hazte Oír siendo atacado, ahí está. En Valencia fue detenido por la policía local por donde yo arribó, alegando que simplemente violaba la ley de publicidad, que esto no es publicidad porque no se vende ningún producto. Y bueno, pues vemos que es simplemente por ideología, es decir, está utilizando la izquierda las instituciones públicas para imponer o para coartar la libre expresión. La libre expresión que, bueno, pues cuando es ellos eres un facha, pero cuando lo dicen ellos es por el bien de la sociedad. Y como dicen, hay que luchar contra el fascismo, no permitirle que hable. En fin, esto, bueno, pues vemos cómo se comportan. Es que realmente están demostrando, el comportamiento de esta gente está demostrando que de verdad hay un feminacismo, que es lo más curioso, ¿no? Yo creo que el éxito de esta campaña ha sido poner un espejo frente a las feminazis y ver cómo se comportan, porque realmente se comportan como dicen que no. Pero bueno, en fin. ¿Tú fuiste, Javier, objeto de algún ataque? Creo que ahora te vamos a ver en estas imágenes. Sí, ¿Esto es Valencia? Estuvimos en Valencia, ese chico empezó a gritar de una manera casi como si estuviera poseído, literalmente poseído, además unos gritos de estos aberrantes. Lógicamente fue porque estaban los medios de comunicación. Ahí te vemos. Y luego, pues bueno, empezaron a llegar 20-30 personas, se envalentonaron, empezaron a tirarnos, me dieron un par de veces con naranjas en la cabeza, gracias a Dios no fue a más porque estaban los medios de comunicación. Tengo que decir que lamentablemente la actuación de la policía local fue pésima porque nos dejaron desvalidos, o sea, se marcharon, cogieron el autobús y se fueron. ¿Nos dejaron solos? Nos dejaron solos, tardó de hecho más después 20 minutos en llegar. ¿Pero el autobús lo secuestró el ayuntamiento? El autobús lo secuestró la policía, se lo llevó y nos dejaron sin ninguna protección. De hecho, tuvimos que llamar a la Policía Nacional, que desde aquí le mando un fuerte abrazo porque siempre se portan muy bien, nos tratan muy bien, de hecho respetan nuestros derechos de libertad de expresión, como respetan cualquier otra persona. Y bueno, pues al final les filiaron y nos pudimos ir tranquilamente. Permití que se fueran mis compañeras antes, porque a mi compañera Teresa, que está ahí, también la atacaron. Y bueno, pues yo ya conozco a esta gente y no digo que me envalentone, pero bueno, pues no les tengo miedo, ¿no? Javier Villamor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta, el economista Daniel Rodríguez Asensio, no se lo pierdan. Daniel Rodríguez Asensio, economista del Club de los Viernes, muy bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estamos, Javier? Bueno, Pedro Sánchez, todo lo poco que le queda ya en el Palacio de la Moncloa lo va a aprovechar para seguir sacando decretos leyes, para seguir tirando del presupuesto general del Estado. Va a dejar un agujero fiscal entre 12.000 y 16.000 millones de euros. Como mínimo. Esos cálculos estaban hechos la semana pasada antes de que se aprobara tanto los 30.000 nuevos funcionarios, la subida y todas estas cosas, ¿no? Entonces es importante, el punto es importante, ¿de acuerdo? En 2018 España ha sido el tercer país europeo que más ha incrementado gasto. Tenemos ese honor. ¿Sabes quién está por delante de nosotros? Letonia y Malta. Dos referentes sin ninguna duda. Entonces, lo que estamos viendo, que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, es una desaceleración económica que ya ha llegado al sector servicios y que ya ha llegado al mercado laboral. Acuérdate que hemos dicho aquí, el mercado laboral se va a desacelerar. Pues ya está. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Los 12.000 millones es el cálculo, es el déficit, digámoslo así, la diferencia entre los ingresos y los gastos para cuadrar con el compromiso de Bruselas. Ya sabes que es el 1,3% del PIB en 2018.
2019. ¿De acuerdo? Entonces, esos 12.000 millones, en principio, podrían no ser un problema. ¿Cómo no serían un problema? Si crecemos, si seguimos creciendo al ritmo de este año, 2,6, 2,5, 2,6%, generamos un incremento de ingresos que hasta noviembre ha sido de 14.000 millones en 2018, un 8%. Entonces, solucionado el problema del déficit, solucionado el problema con los acuerdos de Bruselas. El problema es que, no vamos a generar ese crecimiento, el 2,6%, más del 40% del ritmo de crecimiento que hemos experimentado en 2018 ha sido gracias a la intervención del sector público, a un incremento del gasto público, sobre todo de municipios y de regiones, que ha impulsado el sector de la construcción, sobre todo, y gracias también a toda la contratación pública que está maquillando los datos de empleo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue el 26 de mayo, y se produzcan las elecciones autonómicas y municipales? Todo eso va a desaparecer. El crecimiento va a desaparecer y nos vamos a ver con toda la desaceleración europea que la vamos a tener que gestionar. Y entonces se va a pinchar toda esta generación de ingresos que estamos viendo en 2018. Entonces ahí es donde está el verdadero problema, en el crecimiento. ¿Por qué? Todo lo que estamos aprobando ahora mismo, la subida, ligar las pensiones al IPC, subida de los funcionarios, nuevos funcionarios, prestación de maternidad y paternidad, subir también el sueldo de los funcionarios un 2,25%. Todas estas cosas que está muy bien, ¿no? Es muy social. Son derechos, son gastos consolidables, es decir, va a llegar el presupuesto 2020 y por lo menos vamos a tener esos niveles de ingresos, esos no se pueden tocar. Entonces tenemos que preocuparnos por generar los ingresos en primer lugar y en segundo lugar por ver qué bolsas de gasto vamos a poder accionar en función de qué gobierno entre después de las elecciones generales. Daniel, muy brevemente, la mayor parte de los presupuestos generales del Estado se destinan a sanidad. ¿De dónde se puede recortar de verdad? Hay 30.000 millones para empezar, en chiringuitos públicos, políticos, en gasto discrecional de las comunidades autónomas y de las regiones, esos 30.000. Luego hay toda una partida de participaciones que tenemos en empresas cotizadas y no cotizadas. ¿Qué sentido tiene que el Estado tenga una participación en Eurofoods del 3%? Y en fin, hay bolsas, claro que hay. Daniel Rodríguez Asensio, muchísimas gracias por estar con nosotros, economista del Club de los Viernes. Volveremos.